por qué él tuvo la inquietud respecto justamente a la repreciación del dólar. Se lo pregunté, me parece que Alberto Acosta, el día viernes en el programa de Diálogo, segunda emisión, al mediodía, y hoy volvemos a lo mismo, pero con una novedad, pues mi querido José Javier Orellana Giler. El día de ayer todo el mundo salió gracias a la digamos, diligencia y oportunidad de Alberto Quintana, que nos dice a todos como a las 7 de la noche, vayan a tanquear porque la gasolina sube a las 12 a 5 puntos de venta, la gasolina super, que es la que usted utiliza. La que yo utilizo en mi carro. ¿Sí? Tengo un híbrido, un Prius, ¿sí? Entonces, si no se daña, porque los carros híbridos, y me ahorré eso. Entonces, esto genera un malestar. Los economistas se ponen bravos cuando uno les dice esto, pero le genera malestar. Yo sé que hay que pagar las otras cuentas y que el subsidio es mortal, pero no estamos hablando de una economía, de una empresa, ni de sino de un país. Entonces es complicado. Con estos dos antecedentes, querido amigo, los saludo, José Javier, la repreciación del dólar y sus efectos y la subida de la gasolina super y el descontento que eso genera. Buenos días, bienvenido al diálogo, como siempre, aquí 99 FM. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a los tertulios, buenos días a todos los radioescuchas, teleescuchas en estos medios que ahora son pervasivos, ¿no? No se sabe si uno sale en imagen o solo en audio. Un tema a la vez, ¿no? La apreciación del dólar no es nuevo. Ya veníamos viendo desde hace unos 6, 9 meses atrás. Poco a poco, aún en época del COVID, se empezó a incrementar el valor del dólar frente al euro. Lo que pasa es que aquí en Ecuador nosotros no vemos las noticias hasta que nos pega en la cara. Estas son noticias que los mercados globales te van anunciando de poquito en poquito. Para ser sincero, el dólar sobrepasó al euro hace 7 días, 6-7 días, a 0.98 no al cierre, pero durante las transacciones diarias. Entonces ya esto era un fenómeno que ya estaba escrito en las nubes. Y revisen mi Twitter, van a encontrar comentarios sobre la revaluación del dólar versus el euro desde hace más de 8 meses. Tengo clientes que son camaroneros y bananeros a los que se les hizo aviso, tengo amigos cacoteros. Esto va a tener un serio efecto, y floricultores también, un serio efecto en las exportaciones no petroleras, porque recordemos que los competidores nuestros, por ejemplo en flores como Colombia y Kenia, no son dolarizados. En banano es toda Centroamérica, que tampoco es dolarizada, salvo Panamá. En camarón el ajuste probablemente es un poco menor porque depende mucho más de la demanda en China. Pero ese es un fenómeno, el alza de las tasas de interés. Pero realmente retrocedamos, porque todo esto tiene un precedente. El precedente son dos, ¿no? Dos tipos de inflación. Una inflación por un choque de suministro, que fue lo que sucedió durante la pandemia, que nos cerramos todo, de pronto había exceso de oferta, entonces hubo una baja de precios, pero al mismo tiempo todo el mundo dejó de invertir para producir, porque fueron casi 2 años con múltiples encierros. Ahora lo que estamos viendo es un incremento en la demanda, no hay suficiente capacidad de producción y hay daños en la capacidad de suministro que hace que se eleven los precios. Al elevarse los precios, los bancos centrales, especialmente de todo el mundo, reaccionan. Por ejemplo, el Banco de Perú elevó la tasa por 12ª vez la semana pasada. El de Colombia la había... O sea, los bancos emergentes, de países emergentes, empezaron a levantar las tasas de interés mucho antes que los de países en desarrollados. Los países desarrollados están jugando a coger el carro que se les escapó, a agarrar al gato que se les escapó, especialmente Europa. Estados Unidos ya empieza a tener tasas positivas, Europa todavía sigue con tasas negativas de mediano a largo plazo, por ende la debilitación del euro, ¿no? El dólar se ha convertido en una moneda que te da tasas reales, el euro todavía no. Las expectativas para mañana es que la inflación de Estados Unidos sea un 9%, consensus es 8.8%, la expectativa mía es 9%. Para Europa está mucho más complicado, porque Europa son distintos países, distintas economías. Pero es bastante grave en el caso alemán, que es básicamente el motor de Europa y que es la que es más sensible al tema inflacionario porque históricamente estuvo relacionado con el principio del partido nazi en Alemania. Ahora, sobre la gasolina, mi querido Eduardo, hace unos meses escribí un artículo que decía que no entiendo por qué el gerente de Petroecuador
habla que la gasolina premium va a salir en menos de $5, cuando es casi obvio que la gasolina super va a estar casi en $5, ¿no? Ahora tenemos que comentar algo, ¿no? La gente te dice, pero es la gasolina de Estados Unidos, donde sea. Nosotros tenemos que traer la gasolina de afuera. Entonces la compra se hace mucho antes de que se venga aquí venga a Ecuador. Se compra en refinería y se tiene que transportar la super. Entonces hay un lapso de tiempo entre que eso ocurra. O sea, probablemente esa gasolina se compró cuando el crudo estaba en $120. Ahora, todavía los márgenes de refinería están altos, pero el precio del crudo ha bajado, al menos el West Texas Intermediate está ligeramente por debajo de $100. Así que vamos a ver qué mismo salen las gasolinas, las eco nuevas y las extra nuevas, qué precio van a salir, y la dichosa premium. Licenciado Jaime Velázquez, licenciado Segarra y cierra Alberto Quintana. El ingeniero Jaime Velázquez. Economista, ¿cómo le va? Oiga, una preguntita. Pero, no, ingeniero, ya no me gradué. Ingeniero, entonces somos con todos los colegas, ingeniero comercial. A ver, la parte que no comprendo probablemente es por qué siempre los economistas, no hablo de los ingenieros comerciales con el debido respeto, sino de los economistas, cuando hablan de el subsidio, ¿no, verdad? Dicen, lo mejor es no subsidiar para tener más dinero y para poder hacer obras, pero también es cierto que es un golpe social al bolsillo de todos los ecuatorianos. La gasolina cuando no tiene subsidio. Me estoy refiriendo a la eco. Olvidémonos de la super, porque efectivamente la super está a precios internacionales, donde al lado, en el Perú y en el Colombia, están por encima de esos valores. Entonces, yo hablo de eco país, o las nuevas que vayan a sacar. La cuestión es... que no van a salir con subsidio completo. Correcto, va a ser 3.89, entre 4, una cosa así, ¿no? Y la pregunta pero es... no van a salir con subsidio. El subsidio va a ser parcial para eso. Correcto. Entonces, la pregunta del millón es, o damos mayor subsidio para no generar un impacto social tan grande, o porque la gente no va a entender, no lo va a comprender, por más que le digamos 500 veces que hagamos un... No te entiendo. O sea, mira, no sé cómo lo veas tú. Seamos muy radicales, aquí tú tienes que hacer un quid pro quo, un intercambio de aranceles. O sea, por ejemplo, ¿por qué los carros en Ecuador son tan caros? Cuando en Latinoamérica son baratos. Tú vas a un carro que aquí en Ecuador vale 30, 40% más que en Perú o Colombia. Las llantas, los repuestos. Entonces tú puedes hacer un quid pro quo entre Ecuador y empieza a cobrar combustibles a precios reales de mejor calidad y quizás reducir lo que es el costo de los vehículos a precios mucho más razonables y, lo que es más importante aún, el generar respuestas de transporte masivo. O sea, Guayaquil es un cuadrado de 30 por 30 y no existe transporte masivo para una ciudad. La Metrovía fue ideada en Curitiba hace más de 40 años para una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro. Entonces estamos totalmente desaprovechando. En los países desarrollados la gente usa métodos de transporte masivo. Aquí no existe. Entonces son dos temas. El uno es, bájame los aranceles en los vehículos, los coches particulares, y te acepto que me subas el precio de los combustibles. Porque recuerda, en Ecuador solo hay 1,5 millones de vehículos y hay 4,5 millones de familias. 1,5 millones de esas familias viven en pobreza. Entonces el pobre casi nunca tiene vehículo. Eso por no es decirlo nunca. Es verdad. Lo que pasa es que a veces cuando llegamos al gobierno nos olvidamos de las clases y nos olvidamos de la parte social y nos olvidamos de una serie de cuestiones y hablamos solamente de la parte fiscal. Y entonces ahí es cuando vienen los errores, ¿no? Y tecnócratas. Lo que pasa es que papista, la tecnocracia nos envuelve. Ya lo dijimos en un programa anterior en I-99. Sí. Hay gente que es más papista que el Papa. Correcto. Quieres a veces cumplir compromisos por quedar bien afuera en vez de decir las realidades y negociar. El Fondo Monetario ha estado desde el caso de Grecia. Recuerda que países europeos necesitaron del Fondo Monetario Internacional en la crisis del 2008. Ellos han estado abiertos a negociar. El problema es que tú no negocias si la otra parte no se queja. Como dicen en Colombia, bebé que no llora no mama. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, mi querido José. Le doy paso a Alberto, que tiene otras preguntas. Perdón, a Javier licenciado Segarra. Javier Segarra. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Mi querido maestro, ¿cómo le va? Buenos días. El señor ingeniero Jaime Velázquez parece que no quiere que yo pregunte, pero bueno, no sé. Me da la impresión, licenciado Segarra, sí me da la impresión.
Se cree el dueño del programa. Sí, no es verdad. Pero así es en todo. Usted lo conoce, se quiere comer la comida. Sí, es verdad. Todo, así. Bueno, la pregunta es, ok, ajustamos todos nosotros los que podemos pagar un galón de gasolina en 5 o en 6 dólares. Pero también es injusto que esta gasolina eco, extra, como quieran llamarle, y el diésel, siga yéndose, contrabandeándose por las fronteras de Colombia, por las fronteras de Perú. O sea, ¿cómo logramos que seamos equitativos en ese sentido? Porque si la gasolina, la más barata, va a estar congelada, pero se va para el otro lado, para los otros países, entonces estamos siendo injustos con quienes sí podemos pagar un galón de gasolina en 5 o 6 dólares. Yo también diría lo contrario. Vamos paso por paso, Javier. Solamente 3% de los consumidores te pagan súper. El resto es puro bla bla. El súper, antes que cuando tenía subsidio, era alrededor del 12% de los consumidores, ahora es 3% y cayendo. Pregúntale a cualquier dueño de gasolinera si ya se quieren sacar la toma de súper porque no le genera ingreso. Ahora, con la premium, Dios sabe cuánto bajará. Yo asumo el 1%, porque el ecuatoriano no está... El ecuatoriano va a Miami y si no se queja. Va a París o a España y no se queja el precio del litro de gasolina. Las quejas son aquí, en esta tierra de pan nuestro cada día. Entonces, primer punto. Tu segundo punto, a ver, ¿qué es lo que se contrabandea? Se contrabandea diésel, porque diésel es el que tiene la brecha de subsidio más grande. El subsidio en el diésel ahorita debe estar en alrededor de 2.3, 2.25 centavos por dólar. Entonces, como cualquier persona que hace negocio, y recordemos que el contrabandista es un hombre de negocio, que los haga ilegalmente es otra historia, busca su mayor margen. Es el mismo dolor de cabeza sacar un diésel de gasolina que un diésel. Entonces, el gran problema tuyo para el contrabando es el diésel. Ni siquiera la eco ni la extra. Eso es un caso menor. Pero estoy de acuerdo contigo. Deberías liberarse ese precio y quizás reducir los aranceles en vehículos. A medida que estamos, ya por ejemplo, los coches europeos ya casi no tienen arancel. Quizás deberíamos tomar una reducción de aranceles, llantas, etcétera. Hay muchos temas en corres, especialmente las tractomulas, que son muy caros. Por ejemplo, las llantas, que se desgastan más en Ecuador que, por ejemplo, en comparación con Perú. En Perú se recorre más en la costa, que hay que ir mucho hacia la montaña, bajar, etcétera. Pero esa es mi respuesta. O sea, tu problema es el diésel, y el diésel es el que tiene el mayor subsidio, la mayor brecha. Ya, y lo otro. Ok, paguemos el precio que tiene que ser de la gasolina. ¿A dónde va esa plata? El precio de la gasolina. Paguemos el precio justo, 5 o 6 dólares. ¿A dónde va esa plata? Primero pasa por Petroecuador, después pasa por los GATS, después pasan por las universidades, y eso el resto va para el presupuesto fiscal. Ya. Si pasa por Petroecuador, por los GAT y por todos esos organismos que usted señala, ¿realmente va para esos sectores o simplemente se quedan guardados en el Estado? No tengo idea. Ahí realmente no tengo idea. Yo te puedo decir es que la cantidad se reduce y la cantidad que llega neta, según el ministro Cueva, porque no he hablado con Pablo todavía, es alrededor de $48 por cada dólar extra en el barril. Creo que 48 llega directo. Antes era más alto, pero también el precio de los subsidios se ha aumentado. Recordemos que, mira, los subsidios en Ecuador van a ser con el cambio que ha habido, unos 3.200, 3.500 millones de dólares. Porque también hay que ver. Y eso sin tomar en cuenta el gas doméstico, que son otros 800 millones. De ahí tienes que ponerle que mucha de la gasolina y diésel que se construye en el país es producción nacional. O sea, no hay un costo comparativo internacional, sino que se dice, como el petróleo es de aquí, como la refinería es de aquí, como los sueldos son aquí, etcétera, sale a precio de costo con algún margencito chiquito. Entonces, podría ser hasta más. Ahora, el tema es qué haces como moneda de intercambio. Como dije anteriormente, podrías reducir el costo de los vehículos, las llantas, repuestos, etcétera. Ahora mismo suena como la alternativa más razonable, invertir más en transporte masivo. Ya estas ciudades son ciudades grandes. Guayaquil es 30 por 30 y no tiene un sistema de transporte masivo para ese tamaño de ciudad. Y eso le quita competitividad a la ciudad. ¿Por qué? Porque un empleado tiene que a veces dormir 2 horas para poder llegar a su sitio de trabajo y le toma 2 horas regresar. Entonces te hace anticompetitiva, porque yo, empresario, digo, mejor pongo esta fábrica en un sitio que tenga ventajas similares a Guayaquil, pero mis trabajadores no lleguen cansados. Entonces eso a nivel global se considera competitividad de ciudad. La falta de movilidad te afecta mucho. Mira, realmente en las grandes ciudades de servicios en el mundo, Nueva York, Londres, Hong Kong,